Aries, bienvenido a tu lectura semanal del 21 al 27 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres ser los primeros videos en ser publicados, te invito a que dejes tu dedito para arriba y que compartas este video, ya que los videos más vistos van a ser publicados. Y no hay excusa porque la semana pasada Piscis fue el último en ser publicado y fue el que obtuvo más vistas en menos tiempo. ¡Wow! Así que tú también lo puedes hacer, mi guerrero de Aries. Las energías que vas a tener durante esta semana, te sale la carta de hacia adentro. Dice que va a haber mucha gente a tu alrededor. ¿Quién dice? Tus guías. Dice que van a haber muchas personas a tu alrededor hablándote, diciéndote cosas, tratando de torturarte, tratando de que cambies tu manera de pensar. Aries, mucho cuidado con personas que están tratando de doblegar tu energía, de doblegar tu pasión y que están tratando entonces de que caigas en la oscuridad. Mira esa gente tóxica y negativa. Personas que van a estar tratando a tu lado de absorber tu energía positiva y tienes que aprender a identificarlos. ¿Cómo? Pues sencillo. Sales a conversar con una persona, luego de salir a conversar con ellos, tener una cena, hacer una conversación, caminar por el parque, llegas a tu casa y al día siguiente te levantas completamente agotado. O incluso al día siguiente estás hablando con esta persona y le dices, oye, mira, que me está yendo todo súper bien con mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, nos estamos llevando de maravilla. Y luego al día siguiente tienes tremendo problema con esa pareja tuya. Y tú dices, pero ¿qué sucedió? Si todo estaba súper bien, ¿y por qué de repente el día de hoy es como si hubiesen cambiado un switch y estoy discutiendo por una cosa que es tan sencilla? En algunos casos eso tendría que ver con esa persona que tal vez no necesariamente te haya tirado energía negativa ni malos pensamientos, pero haya podido sentir algún tipo de envidia o haya podido sentir algún tipo de energías en las cuales pensó, wow, y a mí me está yendo tan mal, pero sin mala intención, pero ese solo pensamiento afecta tu energía. Y eso en el caso de que esta persona, digamos, que tenga buen corazón y que no tenga ningún tipo de resentimiento hacia ti. Pero imagínate si es una persona que realmente no gusta de ti, tú estás diciéndole, ay, pero qué maravilloso me está yendo en mi casa, pero qué exitoso soy. Y la persona está pasando trabajo. Así que también para ti es el consejo esta semana de a quedarse calladitos y mantenerlo todo así mismo, como dice la carta, hacia adentro. No estés compartiendo tus ideas ni tu situación actual, porque personas a tu alrededor podrían estar sin querer o en algunos casos intencionalmente tratando de perjudicarte. Ah, sí, te va muy bien, que mañana te vaya todo mal. Y esos deseos se manifiestan. De la misma manera, las cosas buenas se manifiestan, así que mantente siempre con una mente y con una actitud positiva. Tu familia, sale la carta del ermitaño. Mira, tienes cartas en estos instantes, estas dos que hablan mucho de retraerse, de aislarse, de estar desconectado de las personas. Y en este caso es lo mejor con esa carta del ermitaño también, ¿eh? Y te sale la carta para tus amistades del 6 de espadas. Mira, retraerse y alejarse. Parece que algunos de ustedes, guerreros de Aries, tienen esas energías en las cuales con tu familia estás un poquito desconectado, estás un poquito retraído. O estás en este momento así como cogiendo tu esquina, te mantienes ahí protegido de las personas a tu alrededor. Y te mantienes en esa manera porque algunos de ustedes, incluso esas vocecitas y esas personas tóxicas, podrían ser parte de tu familia. Y tienes esas energías en las cuales prefieres como mantenerte callado, mantenerte aislado y mantener simplemente una relación diplomática con tu familia. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Ok, chao. Y prefieres mantenerlo de esa manera porque en estos instantes se están diciendo aquí que lo hagas así para que protejas tus energías, guerreros de Aries, y entonces no llegues a afectarte. Porque marca que estás en una etapa, una semana muy sensible con respecto a la energía, donde personas podrían absorberte y quedas 1 o 2 días incluso tirado en cama con depresión y tú no sabes ni por qué es. Si pasas por alguno de estos motivos, estas situaciones de tristeza, depresión, ansiedad, yo siempre les recomiendo a ustedes, mis guerreros, de que busquen ayuda médica. Busca a un psicólogo, atiéndete con un médico
que pueda ayudarte entonces a superar estas situaciones o darte los pasos, tratamientos y diagnósticos necesarios para tu vida. Yo solamente te mando el mensaje, tú tienes que cuidarte. Con tus amistades, aquí hay una separación. Vas a poder reconocer quiénes son estas personas tóxicas a tu alrededor, guerreros de Aries, y las vas a dejar atrás, tiradas en el olvido. En el muelle de San Blas se quedarán así como la canción de Maná. Sé que la canción no tiene que ver con eso, amistad, pero en vez de ser amor, es de amistad. Y ustedes son los que se fueron en el barco y dejaron entonces a la persona en el muelle ahí abandonada. Son sus amigos los que se quedan en el muelle. Ustedes agarran su barco y se van. Es al revés la situación. Así que te están indicando aquí de un separamiento, oh Dios, de una separación entre tu grupo de amistades, un distanciamiento entre tú y ellos, porque vas a reconocer quiénes son los que verdaderamente están a tu lado solamente para aprovecharse de ti, los que no tienen buenas intenciones y los que están perjudicándote en cuanto a energía. Así que muy atentos. Y para algunos de ustedes, hagan la prueba. Sales a comer el día de hoy con la persona que tú sientes que es un vampiro de energía. Fíjate al día siguiente qué sucede en tu vida y cuéntale, oye, me está yendo de maravilla, todo súper bien. Y luego vuelve a hacerlo en una semana o 2 semanas. Vuelve a salir con esa persona, cuéntale algo de tu vida y al día siguiente te vuelve a pasar una trastada, pues ya sabes que esa persona, sacarla de tu vida, ¿sí? Vamos a ver en estos instantes en tu trabajo. Para esta semana, ¿qué va a estar sucediendo? Mira, parece que toda esa desconexión que vas a estar teniendo y el proteger tus energías te va a dar resultado. Porque en la estrella aquí te está indicando de que en tu trabajo vas a recibir reconocimiento, de que vas a poder brillar. Vas a estar recibiendo aplausos, felicitaciones de parte de jefes y de parte también de compañeros. Así es que muy atento con las energías, porque por algo está saliendo todo esto de cuidar tus energías, cuidar las cosas buenas que están pasando en tu vida, no estarlas comentando porque viene una buena fortuna para ti. Me acaba de decir aquí tus guías espirituales que podrías estar ganando también un golpe de suerte, podrías estar teniendo una suma de dinero inesperada, podrías estar ganando la lotería, podrías estar ganando algún tipo de juego al azar y tienes que quedarte callado. No puedes estar compartiendo esa información ni estarla diciendo por allí. E incluso, si llegas a ganarte el premio más gordo de la lotería y quieren sacarte en televisión, no lo hagas. Rechaza el salir en televisión a buscar ese premio. Y creo, si mal no recuerdo, en algunos estados en los Estados Unidos, he visto que las personas que ganan el premio y no quieren revelar su rostro utilizan una máscara. Así que, bueno, ingéniatelas. Si estás buscando trabajo, te sale la carta del Caballero de Copas. Prepárate porque viene una oferta estable para ti. Una oferta definitivamente para que puedas abrir tus caminos con respecto a lo laboral. Y una oferta que esta semana va a cambiar tu vida. Muy atentos, les estoy diciendo, guerreros, porque está saliéndole de todo esto de que se queden callados, de gente tóxica, de que no cuentes tus secretos. Porque viene fortuna para ti, vienen bendiciones para tu vida, Aries, y no puedes estarlas contando. Porque las personas a tu alrededor no van a tener los mejores deseos para contigo. Son muy pocas personas que se alegran verdaderamente de que a los demás les vaya bien. Es posible encontrar gente que lo haga, pero mira tú, la pareja, los que están en una relación, fortuna, abundancia, dinero, felicidad. Parece que aquí la pareja podría estar recibiendo dinero también. Este dinero puede ser que venga de parte de una herencia. Puede ser un dinero que estás heredando tú o tu pareja y que obviamente pasa a ser dinero de ambos. Podría ser la venta de una propiedad, la compra de una propiedad, la venta de algo que les genera a ustedes dinero, la venta de un terreno, la venta de un negocio. Pero Aries, en el amor, en tu pareja, tienes esta carta hermosísima del 9 de oros. Habla también aquí de que tu pareja podría ser cotizada o codiciada por tu grupo de personas, por tus amistades. Bueno, y ahí no hay mucho que puedas hacer, porque si invitas a cualquier amistad a tu casa, pues van a ver a tu pareja. Pero aquí te están diciendo de que tienes, o tú eres la persona codiciada. ¿Por qué no, guerrero de Aries? También lo puedes hacer. Seas chico o seas chica. Pero te están indicando aquí de una persona que es muy codiciada.
no que tiene codicia, una persona que las personas a su alrededor quieren estar siempre con ella o con él. Cuidado con tu pareja, porque parece que aquí alguien le tiene el ojo puesto a ella. Y tu pareja está por ti, no te preocupes. Son estas personas tóxicas que tienes a tu alrededor. Si estás soltero, te sale la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza te está indicando de que tienes que tomar las cosas con calma, Aries. No te vayas a estar estresando por tratar de estar en una relación. Deja que las cosas fluyan. Esta semana, teniendo tantas cosas buenas a tu alrededor, podrías estar sintiendo presión por parte de amigos, por parte de un grupo de personas para que, oye, mira que tengo la persona ideal para ti, tienes que salir con ella, tienes que salir y la vas a pasar súper bien y tienes que hacerlo. Vamos a tomar las cosas con calma, vamos a ver cómo se dan las cosas. Entonces ahí tú decidirás si lo haces o no. Porque podrías estar recibiendo cierto tipo de presión por parte de esta gente tóxica y negativa en tu vida para que entonces salgas con alguien y al final puede que incluso tú ni siquiera quieras salir con esa persona. Más adelante viene la pregunta interactiva, así es que quédate conmigo. Vamos a ver los números de la suerte para ti. Y recuerda, Aries, si quieres ser de los primeros signos en ser publicados, a compartir este video para que tengas muchas vistas. Segundito, se cayó una carta, ya vengo. Aquí está, mis guerreros, disculpen. Vamos a ver los números de la suerte para ti. Te sale el 5, el 8 y el 6. El 58 y el 86 son los números de la suerte para ti. Pues dale tu jugadita a la lotería. Puedes mezclarlos también si otro número resuena más contigo. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energía positiva, va a ser el día miércoles. Así que muy atento a el día miércoles porque ese día puedes estar recibiendo fortuna y muy buenas noticias. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas. Va a ser la opción A y la opción B. Así que puedes hacer tu pregunta de sí o no, vela pensando, me conviene aceptar ese trabajo, me conviene decirle a estas personas, me conviene salir con la persona que me están invitando en esta cita a ciegas. Lo que tú quieras preguntar, puedes poner pausa, hacer tu pregunta y regresas aquí escogiendo tu carta si es la opción A y la opción B. Dale pausa y piensa tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Con la carta del 3 de oros, que esta carta te habla de hacer un esfuerzo. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. Con el 4 de espadas. Y esta carta te habla de que las cosas no son como tú la estás pensando a primera vista. Así que muy atentos allí. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. En la parte superior aquí está mi página web para que conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Y de este lado entonces está mi canal secundario J Tarot Stars. Ahí hay horóscopos variados. Te invito también a que te suscribas. Te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.